¿Cuál es la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz? ¿Quién es Dios? ¿Por qué creó el cielo y la tierra? ¿Por qué plantó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? ¿Quién es Jesucristo y por qué Él es el único Salvador de la humanidad? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la sexta prédica del mensaje de la cruz. En la última prédica les expliqué por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén. Les dije que Dios lo hizo para que el hombre fuera verdaderamente feliz. Si el ser humano no conociera el infortunio y la desgracia, tampoco podría apreciar la felicidad. Solamente después de experimentar la tristeza, el dolor y el infortunio, podrá darse cuenta del verdadero valor de la felicidad y ser agradecido por ello. Les cuento algo. En una ocasión, un hermano había perdido la vista debido a cierta sustancia venenosa. No podía ver nada, pero después que oré por él, recuperó la visión. Me dijo que ahora podía entender lo asfixiante que es la vida para los ciegos. Hermano, en verdad no estará realmente agradecido de poder ver debido a que siempre lo ha podido hacer. Sin embargo, los que son ciegos no pueden ver todo lo hermoso que hay en este mundo: el arco iris, el sol, la luna, las nubes y todo lo demás. Qué triste debe ser eso. Si hay alguien aquí que esté escuchando este servicio y no puede ver, espero que al recibir la oración de sanidad con fe al final de esta prédica, Dios responda a la petición de su corazón y le devuelva la vista. Como les decía, si ha pasado por esa experiencia de no ver, luego podrá estar agradecido de poder hacerlo. Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre experimentara la relatividad, y lo puso junto al árbol de la vida. Dios ubicó estos dos árboles que contenían el concepto mismo de la relatividad de la vida y le explicó a Adán el significado de cada uno de ellos. El árbol de la vida da vida eterna, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal conduce a la muerte. Dios le explicó a Adán lo que era la muerte y el dolor que ella conllevaba y le mandó que no comiera de ese árbol para que no sufriera las consecuencias de ello. No obstante, el obedecer o no el mandamiento de Dios dependía del libre albedrío de Adán para que así pudiera escoger y decidir por su propia voluntad. Sin embargo, como Adán no había conocido el pecado ni la muerte, no pudo interiorizar completamente la palabra de Dios en su corazón, es decir, no la pudo comprender y finalmente fue engañado por Satanás y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal vez algunos se pregunten, ¿cómo pudo pecar Adán si no tenía ni conocía el pecado? ¿O es que Adán ya tenía maldad en su corazón y por eso comió del árbol? Hermanos, Adán comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no porque ya tuviese maldad dentro de sí, sino porque tenía la libertad y el libre albedrío de aceptar la maldad en su corazón. Y por propia voluntad desobedeció a Dios y comió de ese fruto. Al hacer eso, la maldad entró en su ser y llegó a saber lo que es malo. Es decir, Adán, que solo tenía buenos sentimientos en su corazón, llegó a conocer también lo que era la maldad y lo carnal. Hoy en día, cuando vemos el proceso degenerativo del pecado en el ser humano, podemos entender cómo entró la maldad en Adán. Por ejemplo, un niño que frecuentemente golpea a otros niños no ha tenido esa tendencia negativa desde su nacimiento. Por supuesto, desde el momento en que nace con pecado original, tiene ya una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, es necesario que haya cierto proceso voluntario de aceptación para que el golpear a otros se haga un hábito en él. Primero, verá a alguien más golpear a otros e imitará eso. Y al hacerlo y ver que el otro niño comienza a llorar, sentirá que eso es divertido y lo volverá a hacer una y otra vez. Si continúa repitiéndolo, se le volverá un hábito y así se acostumbrará a golpear a otros niños. Sucede lo mismo con los adultos, cuando aprenden a beber licor o a fumar. No conocen el sabor de la bebida ni del cigarrillo cuando lo hacen por primera vez. Incluso ni les gusta, pero como continúan haciéndolo, llegan a agarrarle el gusto. Le preguntó, ¿acaso el cigarrillo le gustó desde el principio? Tal vez se mareó
tosió y no se sintió bien la primera vez. Probablemente habrá pensado, ¿por qué fuma la gente? No obstante, como sus amigos fumaban, usted los imitó y finalmente le cogió el gusto al cigarrillo. Si desarrolla un hábito y le agarra el gusto, entonces no podrá controlarlo, se volverá un adicto. Lo mismo sucede con el alcohol. A pesar que el licor no es de ningún provecho para el cuerpo, una vez que lo beba 1 o 2 veces y el alcohol comience a estimularlo, se volverá adicto a él. Incluso llegará a un estado en el que no podrá controlarse. Su cuerpo también se debilitará y habrá efectos secundarios. Y si continúa haciéndolo, no podrá dejarlo y se volverá alcohólico. Pasa lo mismo con los que hablan malas palabras o con los que se enojan muy rápido. Si dice 1 o 2 groserías, tal vez lo encuentre divertido. Entonces querrá hacerlo una y otra vez y a la larga acabará hablando muchas lisuras. Y aún en este caso, usted no se dará cuenta de ello. No sé mucho sobre lisuras. Sin embargo, algunas veces puedo ver esto y realmente me quedo muy sorprendido. Antes de inaugurar nuestra iglesia, a comienzos de los años 80 o en los 70, las malas palabras eran diferentes a las actuales. Incluso ahora entre amigos se saludan y se despiden con groserías. Sería ilustrativo que les dijera algunas de esas malas palabras de mi época, pero no las puedo pronunciar. Nunca lo hice. De cualquier forma, los muchachos en la actualidad se saludan y se despiden con lisuras. Es lo mismo con la mentira. Si miente 1 o 2 veces y engaña a otros, eso al principio quizás lo divierta. Luego ya mentirá porque le conviene. Entonces la mentira se volverá un hábito en usted. Y lo peor es que ni siquiera se dará cuenta que está mintiendo. Por eso, si alguien le dice que no mienta, usted a su vez le preguntará ¿cuándo ha mentido? Usted miente todo el tiempo y, sin embargo, no se da cuenta de ello. Si usted es una de esas personas, por favor, le ruego, corríjase y no vuelva a mentir. Es lo mismo cuando uno se molesta o se irrita. Si lo hace 1 o 2 veces, lo hará cada vez con más frecuencia. Al final, se volverá un hombre amargado que se irritará por cualquier cosa. Sucede lo mismo con la cólera. Si se disgusta y alguien le pregunta por qué está enojado, usted le responderá que no se ha enojado, que ha hablado en voz alta porque la otra persona no entendía lo que quería decir. Interpretará a su favor el hecho de haberse enojado. No obstante, para los demás, su reacción será muy dura. Hermanos, es muy desagradable enojarse y alterarse a cada rato. En especial, las hermanitas deben saber que si se disgustan, a menudo les van a salir horribles arrugas en su rostro. Así que, por favor, no se enojen ni se disgusten. Solo así llegarán a ser hijos santos de Dios. Como les decía, si continúan practicando esos pecados, entonces esos pecados se enraizarán en sus corazones y se harán un hábito en usted. Estimado público, una pregunta. ¿Sabe usted cuál fue el resultado del pecado del hombre al ceder a la tentación de la serpiente y comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Como lo declaró Dios, ciertamente morirás. El hombre tuvo que enfrentar la muerte, es decir, su espíritu murió. Ya no tuvo más comunión con Dios y se convirtió en esclavo del diablo y de Satanás. Romanos capítulo 6, versículo 16 menciona: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, por favor escuchen bien la Escritura, sea del pecado para muerte. Si obedece al pecado, estará obedeciendo al diablo, quien controla y rige sobre los que pecan. Por lo tanto, el resultado es la muerte, que es el infierno. Continúa el pasaje, o sea, de la obediencia para justicia. Si obedece a Dios y al Señor, al final llegará a ser justo y santo. Obtendrá la vida eterna en el reino de los cielos. Como he dicho, Adán obedeció al pecado, por eso se convirtió en esclavo del diablo, el gobernante del poder de las tinieblas. Al hacer eso, Adán tuvo que entregarle toda la autoridad que Dios le había dado.
Génesis capítulo 1, versículo 28 cita: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios le está hablando a Adán y a Eva. Continúa el pasaje: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como está escrito, el primer hombre, Adán, tenía la autoridad para señorear y gobernar sobre todas las cosas. Sin embargo, desde que Adán se hizo esclavo del diablo, toda su autoridad como señor de toda la creación fue transferida al diablo. Podemos confirmar este hecho en Lucas capítulo 4, versículo 6. Este pasaje nos narra que mientras le estaba mostrando todos los reinos de la tierra, el diablo le dijo a Jesús, y le dijo el diablo, a ti te daré. Es decir, el diablo daría a Jesús. Prosigue el versículo, toda esta potestad y la gloria de ellos, es decir, la autoridad que el diablo tenía. Continúa la cita, a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Hermano, en el principio, Dios no dio esta autoridad al diablo. Alguien más debió habérsela dado. Un ejemplo, digamos que usted me ha dado un libro. Ahora, ese libro es mío, y como es mío, se lo puedo dar a quien yo quiera. Por eso dice el pasaje, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Satanás estaba tentando a Jesús diciéndole que si se postraba delante de él, le daría su autoridad. En un principio, el diablo no tenía la autoridad sobre todos los reinos del mundo. Después le fue entregada. Es decir, Adán se la transfirió. Dios le dio esa autoridad a Adán y Adán la perdió en favor del diablo. El diablo ha incentivado al ser humano a caer más y más en el pecado y la maldad. Así, luego de la desobediencia de Adán, se hicieron esclavos del pecado. Con el tiempo, el corazón del hombre se volvió cada vez más y más malvado y el mundo se llenó más y más de pecado. Satanás ha traído y traerá más pobreza, llanto, tristeza y dolor a todos aquellos que viven en el pecado y finalmente los llevará al infierno, esto es, a la muerte eterna. Amados hermanos en Cristo, la pregunta es, ¿ahora qué debe hacer el hombre? ¿Tendrá que permanecer siendo esclavo del diablo toda su vida y finalmente ir al infierno? Si Dios hubiese deseado que el hombre fuera al infierno, Él, sabiéndolo todo, en primer lugar, no lo hubiera creado. Además, no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén para que el hombre fuera cultivado en esta tierra. La voluntad de Dios al crear al hombre es guiarlo al eterno reino de los cielos, luego de haber sido cultivado y de conocer la relatividad de las cosas en este mundo. Pero aun cuando experimente todo esto, no podrá entrar al reino de los cielos si vive en el pecado. Dios, incluso sabiendo, antes de planear el cultivo del ser humano, que Adán comería del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, preparó también desde ese mismo momento el camino para la salvación de toda la humanidad. Ese camino es nuestro Señor Jesucristo. Espero que, a través de este mensaje, comprendan en forma clara que Jesucristo es el único camino para ser salvo. Oro en el nombre del Señor para que puedan recibir a Jesucristo como su único Salvador y así entrar al reino de los cielos. Querido público, la pregunta que se deben estar haciendo es, ¿de qué forma alguien que es pecador puede ser salvo? Más aún, si se tiene en cuenta que el hombre nace en pecado, come, vive, aprende, estudia y crece y se desarrolla en el pecado. Si Dios puede hacerlo todo, ¿no podría acaso perdonar incondicionalmente a todos los pecadores, destruir al diablo y salvar a toda la humanidad? Y así no habría necesidad del cultivo del ser humano. Hermanos, Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de justicia. Hace todas las cosas de acuerdo a leyes y principios. Por ello, perdonar a los pecadores y salvarlos debe ser hecho correctamente de acuerdo a su justicia. Para salvar a la humanidad conforme a esta justicia, Jesús tenía que morir en la cruz.
Al llevar Jesús todos nuestros pecados, Dios nos pudo perdonar y así el camino al reino de los cielos fue abierto para todos los que creen en el Señor. Si Dios solo fuera amor y no fuera justo, todo el orden de este mundo colapsaría. No habría libre albedrío. Le pregunto, ¿qué sucedería si Dios no fuera justo? Yo tan solo tendría que ponerlos en fila y orar para que Dios los bendijera. Simplemente tendría que orar para que Dios los prosperara con más de 1,000, 5,000 o incluso $10,000 de diezmo. Entonces, Dios los bendeciría automáticamente. Sin embargo, ¿sería eso justo? Si estuvieran enfermos, oraría por cada uno de ustedes para que Dios los sanara. Y si todos sanaran, le pregunto, ¿sería eso amor? ¿Sería eso justo? Dios es soberano y bendice si uno está preparado para recibir esas bendiciones. Lo sana si ha dejado el pecado y si tiene la suficiente fe para recibir esa sanidad. Entonces podré orar por usted y Dios obrará de acuerdo a su nivel de fe. Esa es la justicia de Dios. Este es también el cultivo del ser humano. Si solo por desearlo fueran bendecidos y si sanaran simplemente por una oración, es decir, si Dios no aplicara ningún criterio de justicia, entonces todo el mundo vendría a esta iglesia. Se oraría por todos y todos serían bendecidos. Y si todos fueran al cielo de esa manera, no tendría sentido ni razón que Dios cultivara al ser humano. Tampoco habría necesidad de tener fe ni de esforzarse por desechar la maldad ni por santificarse. Pero, tal como está escrito, la paga del pecado es la muerte. Jesús tuvo que sufrir el castigo de la muerte al pagar en la cruz por el pecado de todos los pecadores. Si creen en este hecho y aceptan a Jesús como su Salvador, serán justificados por fe. Podrán escapar al castigo de la muerte eterna al recibir perdón por medio de la sangre de Jesús y saldrán de la opresión del diablo porque serán hijos de Dios. Entonces, Dios los podrá bendecir y podrán vivir una vida en victoria superando toda prueba y dificultad. Quizás los que no creen en el Señor se preguntarán, ¿por qué solo se puede ser salvo creyendo en Jesucristo? Los que tengan esta clase de duda, por favor escuchen atentamente. Se dice que hay muchas religiones y se cuestiona cuando afirmamos que Jesús es el único Salvador. También se duda cuando aseveramos que solo se puede alcanzar la salvación por medio del cristianismo. Sin embargo, Hechos capítulo 4, versículo 12, claramente señala lo siguiente: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sí, hermanos, Dios dice que no ha dado otro nombre, sino solo el nombre de Jesucristo para ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Ningún otro, sino solo Jesús, puede ser el Salvador. Y si no acepta a Jesucristo como su Salvador, no podrá ser salvo. La pregunta es, ¿por qué Jesús es nuestro único Salvador? Jesús es nuestro único Salvador porque reúne las condiciones necesarias para hacerlo y porque, tal como hay leyes en este mundo, cumple también con las leyes del reino espiritual. Sea que el hombre vaya al infierno o reciba perdón y salvación, ambas cosas se cumplen por leyes en el mundo espiritual. Hay una ley en el reino espiritual que determina que la paga del pecado es la muerte. Por esa razón, luego del pecado de Adán, todo ser humano estaba destinado a morir. Al pecar, Adán se convirtió en esclavo del diablo porque hay una ley del reino espiritual que establece que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. De la misma forma, liberar al hombre del castigo de la muerte eterna y darle salvación también debía de efectuarse de acuerdo a la ley del mundo espiritual. La pregunta es, ¿cómo puede el ser humano, que es pecador, recibir perdón y salvación? Podemos encontrar la respuesta en la Biblia, en la ley de la redención de la tierra.
Levítico capítulo 25, versículo 23 al 25, menciona: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es decir, es de Dios. Prosigue la cita: pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Nuestro verdadero hogar está en el reino de los cielos, donde mora nuestro Padre. Somos extranjeros y forasteros en este mundo. Continúa el pasaje: por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Hermano, esta es una ley relativa a la compra y venta de la tierra en Israel. No solo se aplica, de hecho, a la tierra física, sino también al hombre que fue hecho del polvo de la tierra. Dios dividió la tierra de Canaán entre el pueblo de Israel conforme a sus tribus y familias. Sin embargo, en un principio, la tierra le pertenecía a Dios, por lo que el pueblo no podía vender a perpetuidad la tierra que había recibido. Y si, debido a su pobreza, debían vender la propiedad, un pariente cercano podía pagar el precio de la tierra y redimirla, es decir, podía volverla a adquirir. Normalmente, una vez que se vende una propiedad, todos los derechos se transfieren al nuevo dueño. Es algo raro ver que el comprador devuelva la propiedad adquirida, incluso si le ofrecen alguna compensación. Ahora bien, si no desea venderla, no se podrá hacer nada al respecto. Si el propietario no desea venderla ni siquiera al doble del precio, no podrá obligarlo. No obstante ello, la ley en Israel establece que aun si el nuevo comprador del terreno no desea volver a venderlo, pero aparece un pariente cercano al propietario original y pague el precio de la propiedad, entonces deberá devolver el terreno. Esta ley de la redención de la tierra muestra la manera como el ser humano pecador puede ser redimido, es decir, cómo puede ser salvo. Y es porque esta ley está directamente relacionada con el hombre quien fue hecho del polvo de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 19 menciona: con el sudor de tu rostro. Es Dios hablándole a Adán. Prosigue la cita: comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Génesis capítulo 3, versículo 23 añade: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. También en Mateo capítulo 13 y Lucas capítulo 8, Jesús nos habla del corazón del hombre comparándolo con un campo de cultivo, es decir, con la tierra. Dios expulsó al hombre del huerto del Edén y lo desterró a esta tierra. Como fue creado del polvo de la tierra, Dios lo envió para cultivar esta tierra de la cual fue formado. Sin embargo, hay muchos, incluso teólogos, que malinterpretan este pasaje y piensan que el jardín del Edén está ubicado en alguna parte del Oriente Medio y aún ahora lo están buscando en el desierto. Bueno, retomando el tema, estas dos leyes tienen relación directa la una con la otra, es decir, la ley que establece la paga del pecado para el hombre, quien fue creado del polvo de la tierra, y la ley de la redención de la tierra. Exactamente como la tierra en Israel le pertenece a Dios, también toda la autoridad de Adán le pertenecía a Dios. Por eso no podía ser vendida a perpetuidad. Adán, quien fue creado por Dios, y todos los descendientes nacidos de Adán y Eva, todos le pertenecen a Dios debido a que la semilla de vida ha sido dada por Dios. Por eso no pueden ser vendidos a perpetuidad. Si hay alguien quien reúne las condiciones necesarias para redimirlos, entonces lo podrá hacer. Este es el principio que se estableció cuando Adán pecó y fue entregado en las manos del diablo. En 1984, Dios me reveló este mensaje de la cruz. Ahora bien, a pesar que Adán pecó y pasó a ser esclavo del diablo y le entregó toda su autoridad, si se presentaba alguien calificado
para redimir la tierra de acuerdo a la ley, el diablo tendría que devolver esa autoridad. Como el diablo sabía esto, siempre estuvo pendiente, observando quién podía ser el Salvador. Por eso, si alguien hacía milagros y señales, intentaba matarlo, creyendo que podía ser aquel que podía redimir la tierra, es decir, el Salvador. Cuando nació el Señor y fue reconocido por los magos del Oriente, el diablo instigó al rey Herodes para matar a todos los niños menores de 2 años. Como el diablo sabía que en algún momento vendría el Redentor, permanentemente trató de matar a aquellos que manifestaban el poder de Dios. Fue lo mismo hace 2000 años y aún lo es hoy en día. Naturalmente, el Salvador ya vino. Sin embargo, para impedir que las almas sean salvas, el diablo siempre procura matar a los siervos de Dios. Como les decía, era necesario que alguien calificado pudiera redimir la vida de Adán, quien, por su pecado, había caído de la gracia de Dios. Esa persona sería el Salvador de la humanidad. Dios, quien planeó el cultivo del ser humano para formar a sus verdaderos hijos, creó un plan para que el Salvador redimiera también a Adán. Puesto que sabía que Adán comería del árbol de la ciencia del bien y del mal y que debía haber un Salvador, Dios preparó y calificó a esa persona. ¿Qué tal si ahora vemos quién puede estar calificado para ser el Salvador? Tal vez pueda ser usted. El Salvador es nuestro Señor Jesucristo. No es usted ni tampoco yo. Jesús es el único calificado para salvar a la humanidad de acuerdo a la ley de la redención de la tierra. Él es el único desde la creación. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, tal vez se pregunte, ¿cuáles son estas condiciones del Salvador de acuerdo a la ley de la redención de la tierra? Son 4 condiciones y vamos a verlas una por una. La primera condición del Salvador es que debe ser un hombre, es decir, un ser humano. Tal vez pueda decir que usted también cumple con esta condición porque también es un ser humano. Sí, tiene razón. El Salvador debe ser un hombre. Usted es un ser humano, no un perro, ni un caballo, ni ningún otro animal, por lo cual reúne esta primera condición de las 4 para ser el Salvador. Como lo establece la ley de la redención de la tierra en Levítico, capítulo 25, versículo 25, que señala, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. El que puede redimir la tierra vendida debe ser el pariente más próximo. De la misma manera, para redimir al hombre que debido a su pecado ha sido vendido al diablo y a Satanás, el Redentor debía ser pariente de Adán. Ser pariente de Adán se refiere a un ser que tenga espíritu, alma y cuerpo, tal como lo tenía Adán. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, versículo 21 y 22 señala, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hermanos, como la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán, la resurrección de los muertos también debe llegar a través de un hombre, lo cual quiere decir que el Salvador debe ser un hombre. Por eso, una de las condiciones del Salvador es que debía ser un hombre. Es decir, para pagar del pecado del ser humano, el Redentor debía ser un hombre. Por eso Jesús, nuestro único Salvador, tuvo que venir a este mundo como un ser humano. Sin embargo, Él es el Hijo de Dios y proviene de Dios Padre, el Creador, y tiene el poder, la autoridad y la gloria de la deidad.
La pregunta es, ¿cómo pudo Jesús nacer como hombre? La primera parte de Juan capítulo 1, versículo 14, nos dice de Jesús, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la segunda parte de Juan capítulo 1, versículo 1, cita, y el verbo era Dios. Sí, hermano, el verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, y ese verbo es Dios. Quiere decir que Dios, quien es el verbo, adoptó un cuerpo físico de carne y hueso y vino a este mundo. Como el Salvador debía ser un hombre, nuestro Señor tuvo espíritu, alma y cuerpo. Por esa razón, al morir en la cruz, oró diciéndole al Padre, encomiendo a ti mi espíritu. Sí, hermano, Jesús tenía espíritu, alma y cuerpo exactamente como nosotros. Por eso, aun cuando fue concebido por el Espíritu Santo, es pariente de todos nosotros. ¿Me dejo entender, hermanos? Lo que les estoy diciendo está directamente relacionado con su vida, así que deben entenderlo claramente para que nadie pueda engañarlos. Jesús nació del vientre de una mujer y creció hasta llegar a ser hombre para redimir a la humanidad de sus pecados. Y como todo ser humano, tuvo necesidad de dormir, de comer, sintió sed, gozo y tristeza. Lo podemos leer en la Biblia. Jesús se quedó dormido en una barca, comió y también tuvo sed y pidió agua. Se alegró, se afligió y lloró en más de una ocasión. Asimismo, cuando fue azotado y colgado en la cruz, se desangró y sintió dolor. Tal vez se pregunte si históricamente hay evidencias de la existencia de Jesús. Claro que sí las hay. Y ustedes la tienen en sus hogares, en sus dormitorios. Son sus calendarios o almanaques. Y es la historia de la humanidad que, tomando como punto de partida el nacimiento de Jesús, se divide en dos etapas. Hoy en día, la historia se divide con las siglas AC y DC. AC significa antes de Cristo, es decir, antes que Jesús naciera. Y DC significa después de Cristo y se refiere al tiempo después del nacimiento de Jesús. Cuando decimos que estamos en el año 2013, 2014 o 2020 después de Cristo, queremos decir que hace 2000 y tantos años Jesús nació y vino a este mundo como hombre. El Salvador Jesucristo, en quien creemos, quien es el Verbo, vino a esta tierra en carne y vivió entre nosotros. La historia confirma este hecho. Incluso los no creyentes tienen calendarios. El año 2013, 2014 o cualquier otro año significa que han pasado 2000 y tantos años desde que Jesús vino a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Pues no hay nada que creer. Esto es un hecho histórico. Para creer esto, no hay que tener fe. Tan solo viendo esa inmensa evidencia en la historia que es el nacimiento de Jesús, podemos concluir con toda seguridad que Jesús vino a este mundo como hombre. Jesús es el Hijo de Dios, pero como vino a esta tierra como hombre, cumple con la primera condición del Salvador. El segundo requisito del Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Todos los descendientes de Adán son pecadores. Siendo uno mismo un pecador, no puede pagar por el pecado de otros. Por ejemplo, supongamos que hay dos hermanos. El menor debe una gran suma de dinero y debe ir a prisión. Pero si el hermano mayor paga la deuda, el menor no tendría que ir a la cárcel. Sin embargo, si el hermano mayor tuviera también una gran deuda que pagar y tuviera igualmente que ir a prisión de no hacerlo, no podría pagar la deuda del hermano menor. No importa lo mucho que desee pagar la suma que adeuda su hermano menor, no podría hacerlo. Hermano, a pesar que alguien desee redimir la tierra vendida por su pariente, si también es pobre y ha vendido igualmente su tierra, no estará en condiciones de redimir
la tierra del otro. De la misma manera, el Salvador, quien puede redimir al ser humano de sus pecados, debe ser un hombre, pero al mismo tiempo no debe ser pecador. Ahora bien, como Adán pecó y todos sus descendientes han heredado ese pecado original, ningún ser humano que descienda de Adán podría ser el Salvador que redima a otros de sus pecados. Por eso, el Salvador, aun cuando debe ser un hombre, no debe ser descendiente de Adán, porque todos los descendientes de Adán son pecadores. Digan amén si estoy siendo claro. Así que, como los descendientes de Adán son todos pecadores porque nacen con el pecado original, ellos mismos están destinados a la muerte. Por tanto, no pueden redimir a otros de sus pecados. Todos los seres humanos son descendientes de Adán y, en consecuencia, son pecadores. No importa de qué raza sean o de qué país provengan. Si van a sus ancestros, encontrarán que finalmente solo hay un último ancestro, y este es Adán. Por eso, entre los seres humanos no hay alguien quien cumpla con esta segunda condición para ser el Salvador. Solo Jesús, quien vino a este mundo como hombre, no es descendiente de Adán a pesar de ser hombre. Por eso cumple la segunda condición del Salvador. En este punto hay algo que deben comprender claramente. Le pregunto, ¿es la Virgen María descendiente de Adán o no? Sí, sí lo es. El Salvador no debía ser descendiente de Adán. No obstante, ella sí lo es. Ahora bien, si alguien proviene de la línea de sangre de Adán, esa persona no puede ser el Salvador. Lo que estoy diciendo es que si Jesús hubiese recibido la semilla de vida del óvulo de la Virgen María, no podía ser el Salvador. En consecuencia, como el Salvador debía ser un hombre y, sin embargo, no debía ser descendiente de Adán, Dios hizo que el Salvador no recibiera la semilla de vida de un ser humano. Es decir, no recibiera los genes del espermatozoide de un hombre ni del óvulo de una mujer. Hizo que el Salvador fuera concebido por el Espíritu Santo. Por eso, Jesús no desciende de Adán. Entonces, si el Verbo vino a esta tierra y tomó forma humana, le pregunto, ¿sería acaso posible que tuviera una madre terrenal? Dios es el Alfa y la Omega y no tiene principio ni fin. Entonces, ¿acaso puede tener madre? Claro que no. La Virgen María también es un ser humano. Nació por la unión de genes humanos, la semilla de vida del hombre. Si fuera la madre de Jesús, tampoco nuestro Señor podría ser el Salvador, porque eso significaría que Jesús también es descendiente de Adán. Como habría recibido sangre de Adán, no podría ser el Salvador. Espero que todos puedan entender esto. Repito, para llegar a ser el Salvador no debía descender de Adán. No podía entonces recibir sangre de vida de Adán o de un espermatozoide o un óvulo de un descendiente de Adán. Por lo tanto, la Virgen María no es la madre del Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué decimos que todos los descendientes de Adán son pecadores y por qué Jesús, a pesar de ser hombre, no es descendiente de Adán? Sobre esto predicaré en el siguiente culto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 y 2 dice, y vi, relate el apóstol Juan. Continúa la cita, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Hermanos, en este pasaje, el rollo en la mano de Dios es un libro que es como un contrato hecho por Dios de acuerdo a la ley de la redención de la tierra. En Israel, luego que la tierra es vendida, se suscribe un contrato y lo sellan luego de poner los sellos tanto del comprador como del vendedor. Uno de los contratos es guardado en el depósito del templo, y si un pariente viene y redime la tierra, se saca el contrato, se rompe el sello y se destruye el contrato. De igual forma, para redimir a la humanidad que fue vendida debido a sus pecados y poder romper el sello del contrato, debía haber alguien calificado para hacerlo y que sea pariente cercano de Adán. Los versículos subsiguientes 3 y 4 citan, y ninguno
Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Hermano, ¿quién es el que habla? Es Juan, uno de los 12 discípulos de Jesús, quien escribió el libro de Apocalipsis. Lloraba mucho, dice el apóstol. En ese momento, uno de los ancianos en el reino de los cielos consoló a Juan diciéndole: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hermano, la raíz de David, el león de la tribu de Judá, se refiere al Señor Jesucristo. Está diciendo que el Señor Jesús, de acuerdo a la ley de la redención de la tierra, puede redimir a la humanidad de sus pecados. Espero que, a través del mensaje de hoy y de los sucesivos, comprendan que solo Jesucristo es el único Salvador del ser humano. No solo deben decir que creen en el Señor, sino deben entender y saber realmente por qué solo Jesús es el único calificado para ser el Salvador. Entonces tendrán fe espiritual, y al comprender claramente por qué la salvación solo se halla en el cristianismo y por medio de Jesús, podrán vivir una vida cristiana en victoria, confiando plenamente en el poder del Señor. Oro en el nombre del Señor para que al tener este encuentro personal con el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, y creyendo firmemente en Él de corazón, puedan llegar al eterno reino de los cielos como hijos salvos de Dios. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera.
todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, usted llegue a conocer el verdadero significado de la providencia de Dios encerrada en el mensaje de la cruz. 저는 어린이 양혜숙입니다. 당회장님께서 늘 말씀하시던 아름다운 새 예루살렘 소망이 제 마음에 가득합니다. 내 마음에 간절한 소망 주를 뵙는 소망 누구도 어떤 이도 줄 수 없었던 주님께서 내게 주신 소망 간절한 소망 내게 주신 저 천국 누구도 어떤 이도 줄 수 없었던 주님께서 내게 주신 소망